Bienvenidos sean, una vez más, al epicentro del salseo, las exclusivas y las noticias bomba del universo del espectáculo. Su canal favorito donde no se nos escapa ni un detalle y donde la lupa está siempre lista para examinar hasta el más mínimo rumor. Me emociona tenerlos aquí listos para desmenuzar juntos las historias más jugosas, con ese toque de picante que tanto nos define y que, por supuesto, no puede faltar. Hoy, mis queridos, vamos a darnos un festín de esos que deleitan el paladar de cualquier amante del romance, el lujo y, por supuesto, el drama. Prepárense un buen tazón de palomitas, sírvanse su bebida favorita, porque vamos a sumergirnos en el universo de una de las parejas más queridas, seguidas y, por qué no decirlo, enigmáticas del firmamento turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esos dos que nos cautivaron, nos hicieron suspirar y nos robaron el corazón en la exitosísima Love is in the Air. Y que a pesar de que su relación sentimental llegó a su fin, siguen siendo un torbellino de noticias y generando olas de comentarios a su alrededor. Hoy en particular nos dedicaremos a desentrañar un misterio que lleva tiempo rondando en el aire, un rumor jugoso, un chisme que ha encendido la imaginación de miles de fans. ¿Recuerdan aquellos comentarios, aquellos susurros que circularon hace ya un tiempo sobre un regalo suntuoso, un presente extravagante, casi de otro planeta, que Hande le habría hecho a Kerem? Pues sí, mis adorados chismosos, vamos a ponerle la lupa a este asunto, a investigar a fondo y a ver si logramos desenmascarar la verdad que se esconde tras esta leyenda urbana. Agárrense fuerte porque el camino está lleno de curvas inesperadas. Pero antes de lanzarnos de lleno a esta investigación, digna de las mejores novelas de Agatha Christie, permítanme solicitarles un favor rapidísimo. Si disfrutan de estar al tanto de todo lo que acontece en el fascinante mundo de sus celebridades preferidas, si les apasiona el chismecito bien condimentado, el que tiene sustancia y fundamento, y sobre todo, si disfrutan de pasar un rato agradable y divertido en mi compañía, no duden en suscribirse al canal. Y por favor, no olviden activar la campanita, esa pequeña joya que les avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo. Así no se perderán ni una sola de nuestras exclusivas, ni un solo detalle de los salseos más candentes. Ahora sí, sin más preámbulos, vayamos al meollo del asunto. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es de esas que parecen sacadas de un cuento de hadas contemporáneo. Dos estrellas jóvenes rebosantes de talento, belleza y carisma, que se cruzan en el set de grabación de una serie de televisión que se convierte en un éxito arrollador. Se enamoran perdidamente y viven un romance de película que es seguido con fervor por millones de fans alrededor del mundo. Su química en la pantalla era simplemente innegable, palpable, y traspasó los límites de la ficción, convirtiéndolos en una de las parejas más aclamadas, admiradas y envidiadas de la televisión turca. Durante el tiempo que duró su relación, Hande y Kerem no escatimaron en gestos para demostrar su amor públicamente. Viajes románticos a destinos paradisíacos, cenas a la luz de las velas en los restaurantes más exclusivos, dedicatorias apasionadas en las redes sociales, todo parecía indicar que estaban viviendo un sueño hecho realidad, una fantasía romántica que era la envidia de muchos. Y como en todo cuento de hadas que se precie, los regalos también jugaron un papel fundamental, un rol protagónico en esta historia de amor. Y aquí es donde entra en escena el famoso regalo lujoso, el objeto de nuestra investigación, el quid de la cuestión. A ver, pongámonos en contexto, situémonos en la realidad. Estamos hablando de dos personas que han alcanzado el éxito profesional, que cuentan con una sólida posición económica y que disfrutan de un estilo de vida bastante privilegiado. Por lo tanto, es lógico suponer que los regalos que se intercambian no son precisamente calcetines y bufandas tejidos a mano, ¿verdad? Desde el momento en que su relación se hizo pública, los fans, los medios de comunicación y el público en general comenzaron a especular sobre qué tipo de regalos se harían el uno al otro. Se hablaba de joyas exclusivas, diamantes deslumbrantes, viajes exóticos a islas privadas, obras de arte de reconocidos artistas, incluso se rumoreó que Kerem le había regalado a Hande un caballo pura sangre árabe, un ejemplar de una belleza y un linaje excepcionales. Imagínense la escena. Pero sin lugar a dudas, el rumor que cobró mayor fuerza, el que se arraigó con más persistencia en el imaginario colectivo, fue el del famoso regalo lujoso que Hande le habría hecho a Kerem. Según varias fuentes, algunas más confiables que otras, se trataba de algo realmente especial, algo que reflejaba a la perfección la personalidad, los gustos y las pasiones del actor. Y es precisamente aquí donde la trama se pone más interesante, más intrincada, porque la información que ha circulado es, por decirlo suavemente, un tanto contradictoria, ambigua y confusa.
Algunos medios de comunicación, citando fuentes cercanas a la pareja, aseguraron que Ande le había regalado a Kerem un coche deportivo de alta gama, un vehículo que era la personificación del lujo, la velocidad y la exclusividad. Un Ferrari, un Lamborghini, un Aston Martin, los nombres de las marcas más prestigiosas y codiciadas del mercado automovilístico resonaban con fuerza en los mentideros de Estambul. Claro, un coche de esas características sería el regalo perfecto para un hombre exitoso, atractivo y con una clara pasión por la adrenalina y la velocidad. Sin embargo, otras fuentes, también anónimas y misteriosas, apuntaron en una dirección completamente diferente, desmintiendo categóricamente la teoría del coche deportivo. Según estas informaciones, el regalo lujoso de Ande no tenía absolutamente nada que ver con automóviles, sino con relojes, con la alta relojería. Al parecer, la actriz le habría obsequiado a Kerem un reloj de colección de una marca suiza de renombre mundial, una pieza única, una joya mecánica que era mucho más que un simple instrumento para medir el tiempo. Un Patek Philippe, un Audemars Piguet, un Rolex, relojes que valen auténticas fortunas, que alcanzan precios astronómicos en el mercado y que son considerados auténticas obras de arte, símbolos de estatus y refinamiento. Y aquí es donde la investigación se complica, donde los enigmas se multiplican y donde la verdad parece escurrirse entre los dedos. Porque ninguna de estas dos versiones, ni la del coche deportivo ni la del reloj de colección, ha sido confirmada oficialmente. Ni Ande ni Kerem han emitido declaración alguna sobre este tema. Han preferido mantener un silencio absoluto, una actitud de discreción y hermetismo, dejando que los rumores sigan circulando libremente, alimentando aún más la curiosidad y la especulación. Y claro, esta actitud no hace más que exacerbar la sed de información de todos. Pero, ¿por qué tanto misterio? ¿Por qué no revelar de una vez por todas qué fue lo que Ande le regaló a Kerem? ¿Qué se esconde detrás de este velo de silencio? Pues bien, aquí podemos aventurar varias hipótesis, elaborar diversas conjeturas. En primer lugar, es plausible que simplemente quieran mantener su vida privada lo más alejada posible de los focos, de la constante vigilancia mediática. Después de todo, son figuras públicas muy famosas y están constantemente expuestos a la atención de la prensa, los fans y los curiosos. Es comprensible que deseen proteger su intimidad, preservar su esfera personal y no revelar detalles sobre sus regalos, sus relaciones personales y sus momentos más íntimos. En segundo lugar, es posible que el regalo no sea tan extravagante, tan deslumbrante como se dice, como se ha rumoreado. Quizás se trate de algo más personal, más significativo pero menos ostentoso, menos llamativo. Algo que tenga un valor sentimental especial para ambos, algo que represente un recuerdo, un momento compartido, pero que no sea necesariamente un coche de lujo que cuesta una fortuna o un reloj de colección que solo unos pocos privilegiados pueden permitirse. Y en tercer lugar, y no menos importante, existe la posibilidad de que toda esta historia del regalo lujoso sea simplemente un rumor infundado, una invención de los medios de comunicación, una estrategia para generar más interés en la pareja, para mantenerlos en el candelero y para aumentar las ventas de revistas y los clics en las noticias online. Después de todo, en el mundo del espectáculo, la realidad a menudo se mezcla con la ficción, las verdades se confunden con las mentiras y es sumamente difícil distinguir entre lo que es cierto y lo que es puro invento. Lo cierto es que a día de hoy, seguimos sin saber con certeza qué fue lo que Ande le regaló a Kerem. El misterio persiste, la incógnita se mantiene y probablemente seguirá dando de qué hablar durante mucho tiempo, alimentando las conversaciones de los fans y generando nuevos rumores y especulaciones. Pero independientemente de si se trató de un coche deportivo de última generación, un reloj de colección de una marca prestigiosa o cualquier otra cosa, lo que realmente importa es el gesto, la intención de hacer feliz a la persona que amas, de demostrarle tu cariño y tu afecto. Y estoy segura de que Ande puso todo su corazón, toda su dedicación y toda su atención en elegir el regalo perfecto para Kerem, un regalo que lo sorprendiera, lo emocionara y lo hiciera sentir especial. Aunque su relación sentimental haya llegado a su fin, el recuerdo de su romance sigue vivo en la memoria de sus fans, de aquellos que se enamoraron de su historia de amor y que todavía sueñan con una posible reconciliación. Y este tipo de rumores y especulaciones solo sirven para mantener viva la llama de la curiosidad, la chispa de la esperanza y la ilusión de un reencuentro. Quién sabe, quizás algún día Ande o Kerem decidan romper su silencio, revelar el misterio del regalo lujoso y contarnos su versión de la historia. Hasta entonces seguiremos especulando, imaginando y soñando con su romance, con su cuento de hadas moderno. Y hablando de su separación,
también hay un sinfín de teorías, de hipótesis que intentan explicar el fin de su relación. Algunos dicen que fue debido a problemas de agenda, a la dificultad de compaginar sus apretadas agendas profesionales. Otros apuntan a diferencias irreconciliables, a incompatibilidades de carácter que hicieron imposible continuar juntos. Incluso se habló de terceras personas, de posibles infidelidades que habrían dinamitado la relación. Pero lo cierto es que, como en toda relación sentimental, seguramente hubo una combinación de factores, una serie de circunstancias que convergieron y que finalmente llevaron a la ruptura. Lo importante es que ambos parecen estar bien enfocados en sus carreras, dedicados a sus proyectos profesionales. Hande sigue cosechando éxitos en la televisión y en el mundo de la moda, consolidándose como una de las actrices más populares y cotizadas de Turquía. Mientras que Kerem continúa demostrando su talento como actor y productor, explorando nuevas facetas artísticas y expandiendo sus horizontes profesionales. Y aunque ya no estén juntos, siempre los recordaremos como una de las parejas más queridas, admiradas y envidiadas del mundo del espectáculo turco. Su química en la pantalla era innegable, su romance fuera de ella nos hizo soñar con el amor verdadero, con la posibilidad de encontrar a nuestra alma gemela y vivir una historia de amor digna de un cuento de hadas. En resumen, hoy hemos intentado desentrañar el misterio del regalo lujoso que Hande Erçel le habría hecho a Kerem Bürsin. Hemos analizado los rumores, las especulaciones y las diferentes versiones que han circulado en los medios de comunicación y en las redes sociales. Aunque no hemos llegado a una conclusión definitiva, hemos podido hacernos una idea de la magnitud del chisme y de la expectación que ha generado entre los fans. Hemos recordado su historia de amor, su romance de película, su separación y las diferentes teorías que intentan explicar el fin de su relación. Y hemos reflexionado sobre la importancia de mantener la privacidad, de proteger la intimidad y de preservar la esfera personal, incluso cuando se es una figura pública y se está constantemente expuesto a la atención mediática. Pero sobre todo, hemos pasado un rato divertido, entretenido y ameno, chismorreando sobre la vida de nuestras celebridades favoritas, dejándonos llevar por la curiosidad y el afán de saber más sobre sus vidas, sus amores y sus desamores. Y ahora, mis queridos chismosos, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes, investigando, recopilando información y dándole ese toque de picante y humor que tanto nos caracteriza. Me encantaría saber qué piensan sobre todo esto. ¿Creen que Hande realmente le regaló un coche de lujo a Kerem? ¿O un reloj de colección? ¿O quizás otra cosa completamente diferente, algo que nadie ha imaginado? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, conocer sus opiniones y saber qué piensan sobre los temas que tratamos en el canal. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chisme jugoso, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, para estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo y para no perderse ni un solo detalle de los salseos más candentes. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos favoritos. Les mando un beso enorme, un abrazo apretado y que tengan un día lleno de amor, alegría y mucho, mucho chisme. Hasta la próxima.